Hola, bienvenidos. Este es el Día de la Marmota, o sea, el episodio número 3 o 4 que hemos hecho sobre el 20 de octubre y de hecho con los mismos personajes, solo con una adición el día de hoy. Pero dentro de eso vamos a hablar precisamente por qué regresamos a hacer, como que fuéramos reloj suizo, programas sobre el 20 de octubre en esta época del año. Así que aquí Javier Soria les saluda y pues hoy contamos este hermoso escenario que es en el Pasaje Rubio, la librería Catafixia, y estoy además con dos de los creadores del proyecto que son además miembros de la casa, así que voy a darle bienvenida al panel. Aquí jugando de local, Luis Méndez Salinas, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, un gran gusto recibirles y eso, honrar la tradición de pensar el 20 de octubre y lo que significa en la historia de este país cada año, como ya lo solemos hacer. Voy a irme ahora a mi diestra aquí, mi gran amigo. ¿Cómo estás, Arnoldo? Muy bien, y coincido. Es decir, es una fecha tan importante, tan transformadora que seguimos hablando de ella. Y aunque sea en efecto un poco un día de la marmota, eso no significa que cada programa es diferente. Así que también pueden desempolvar archivos de los programas anteriores y ver un poco qué ha pasado ahí, de qué hemos hablado. Y aquí a mi izquierda, pues alguien que no necesita presentación, entonces no lo voy a presentar, sigamos de largo, no es cierto. El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, qué gusto tenerte hoy, Santi, para oxigenar un poco este panel que ya lo hemos hecho otras veces aquí con los amigos. Un gran gusto, un honor aquí estar en Catafixia con grandes referentes míos y muchos, hablando de un tema, como decía Arnoldo, cada año se reinventa esta narrativa y hay que entenderla también en el contexto que vivimos, ¿no? Cada año tiene su particular matiz y para mí es un gran honor estar aquí, poder hablar no solamente de los varios temas que se van a tocar, sino también invitar al pueblo de Guatemala a las actividades que van a haber este fin de semana para involucrarse en la celebración de los 80 años del 20 de octubre, de la Revolución. Y bueno, yo creo que es inevitable, tenemos que empezar diciendo que este día de la marmota número 3 o 4 la hacemos bajo la presidencia del hijo de Juan José Arévalo, una figura central para entender ese periodo de 10 años de la primavera democrática del 44 al 54, pero especialmente además el movimiento ciudadano que después desembocó en un triunfo en las urnas, como debe hacer la gente civilizada ahora, y que tenemos que entender también la acción política, y creo que lo podemos atar más tarde a lo que sucedió el año pasado. Pero te quería preguntar precisamente, Santiago, ¿qué reflexiones han habido al respecto? O sea, yo recuerdo desde la presidencia de la UNE que reivindicaron la figura de la Revolución de Octubre, pero antes de eso no mirábamos un gobierno que quisiera recordar esa fecha como lo están intentando recordar ustedes, y cómo pesa precisamente que el presidente sea el hijo de Juan José Arévalo. Sí, pues creo que es una muy buena pregunta y creo que hay que posicionarlo dentro de uno de los aspectos que a mí siempre me han llamado la atención, y es que el tema de la identidad, ¿no? Cómo nosotros recobramos esa identidad con nuestro contexto histórico, independientemente del posicionamiento que podamos tener alrededor de uno u otro momento de la historia guatemalteca, poderla poner, ¿no? En la plataforma social para que entendamos las dimensiones, los alcances que tuvo, cómo partimos de ese contexto histórico para entender nuestro presente y también reflexionar sobre lo que queremos hacia el futuro. Les decía a ustedes hace algunos momentos, yo, como saben varios en la audiencia, yo llevaba años de no vivir en Guatemala, y ahora que he estado involucrado en estas actividades de gobierno, no falta el amigo que me diga, mira, pero ¿por qué estás promoviendo estas ideas comunistas? Y bueno, creo que va en dos vías. En primer lugar, una ausencia de conexión hacia nuestro contexto histórico en su acepción más amplia. Y en segundo lugar, creo que este reto que tenemos ahora de cómo conectamos hacia la realidad guatemalteca, hacia la realidad política, económica y social guatemalteca. Y creo que se presta este momento a ese debate, a esa discusión. La historia no es estática, como dice Arnoldo, la historia va moldeándose conforme pasa el tiempo, y creo que es importante que recordemos en un primer espacio, ¿no?, cuál es el legado que dejó la Revolución de Octubre, ¿no?, cuáles son esas instituciones que dejó,
la primavera democrática, instituciones que hoy están vigentes, hoy son instituciones que impactan directamente la vida de los guatemaltecos, pero a la misma vez que podamos reconstruir esas historias. Ayer fue muy oportuno tener a todos los hijos de los ex revolucionarios intercambiar sus propias experiencias alrededor de lo que fue ese momento. Y creo que eso es lo que vivimos ahora. ¿Por qué el eslogan Revolución Viva? Porque lo vivimos todos los días. Todos esos ideales de la revolución deben de estar presentes dentro de la sociedad guatemalteca y debe de ser también un objetivo aspiracional de nuestro pueblo. Hacemos otra pausa para recordarles de otro de los tesoros que tenemos en Guatemala, y este es el fiambre. Este es un platillo delicioso, colorido, lleno de sabores y de tradiciones, que es perfecto para compartir en familia y con amigos. En Cocina y Más preparamos un exquisito fiambre blanco con ingredientes premium, acompañado de una variedad de deliciosos postres de temporada que realzan esta experiencia culinaria. No te pierdas la oportunidad de disfrutarlo en familia. Puedes contactar a Cocina y Más a través de WhatsApp al número 5923-9198 para conocer los precios y opciones de postres. Haz tu pedido y comparte en familia un delicioso fiambre. Recuerden que es únicamente bajo pedido y estamos llegando a los últimos días para pedir el suyo. Santiago está usando el verbo deber, pero eso está en disputa. De hecho, yo me recuerdo cuando nos enseñaban la historia. La primera aproximación que tuve era hacer el listado de presidentes que nos enseñaban a memorizar, y no me explicaron en ese momento por qué la presidencia de Jacobo Arbenz había sido truncada en ese momento, ni te explicaban después que había venido. Pero hoy mirábamos un titular hace un momento precisamente de supongo que es un medio de comunicación, que decía que en esta fecha era innecesario recordarla. Yo le tengo que preguntar a Luis, porque además Luis ha hecho un esfuerzo denodado porque la recordemos y esté viva, y lo ha hecho en varias dimensiones, pero especialmente donde estamos hoy, de veras, Pelón, ver este proyecto tan hermoso de la catafixia. Pero ustedes con Carmen han apostado por traer esas obras y darles una vigencia, incluso glosar algunas obras nuevas, no solo reediciones. Entonces, no solo quiero que me hagas el caso en positivo de por qué sí, que ese lo hemos hecho en otros años, sino también ahondemos por qué algunos piensan que no hay que recordar esta fecha que estamos hoy recordando. Sí, pues es bien interesante cómo se hace, creo yo, para muchas personas una necesidad, cuando llega octubre, pensar, recordar y tratar de dimensionar de nuevas formas, con los nuevos datos que nos va dando la realidad año con año, las implicaciones y el profundo significado que tiene la Revolución de Octubre en la historia nacional, y no solo en la historia como algo frío, como una sucesión de acontecimientos y de relatos, sino también, yo creo, en la identidad y en la identidad política de este país, que esa fecha, el 20 de octubre, y el proceso que se abre ahí, porque eso es importante mencionarlo, no es únicamente la fecha, no es el cuartelazo con el que termina el gobierno de Ponce Baides, lo esencial, es el proceso que se inaugura ahí, y el trabajo que hace no solo la Junta Revolucionaria, Arbenz, Arana y Toriello, sino un gran grupo de la sociedad. Yo creo que es de los pocos momentos en donde casi diría hay un consenso generalizado por decir, esta realidad a la que tenemos no nos satisface, no es a lo que aspiramos, y vamos a transformarla. Y en ese esfuerzo de transformación se suman casi todos los sectores de la sociedad, por lo menos en ese momento, en el 20 de octubre. Y por eso me parece que es esencial que año con año la pensemos, porque en realidad son muy escasos esos momentos de sincronía casi absoluta entre distintas fuerzas, distintas tendencias, distintos individuos en pos de democratizar este país. Porque si bien en el siglo XIX, digamos, tenemos tímidos intentos por ir abriendo ciertas compuertas, ir transformando ciertas parcelas, digamos, de la vida política nacional, incluso en el siglo XX, cuando cae Estrada Cabrera, es un esfuerzo importante, pero la luz que arroja el 20 de octubre sobre toda la historia, sobre el pasado y sobre todo sobre el futuro, es extraordinaria, ¿verdad? Hay contados momentos que tengan esa magnitud. ¿Cómo no pensarlos y cómo no acercarnos a ellos, a sus ideales, a sus valores? Hay una cuestión de desarrollo institucional, pero creo que lo más importante es la cuestión de ideales y la vigencia de esos ideales que hacen pues absolutamente actual
mucho de lo que buscaban los revolucionarios del 44. Solo me gustaría extender la reflexión de Luis, y es algo que ayer decía el presidente, estos ideales, y los resumía en 4 pilares fundamentales que hoy siguen más vigentes que nunca, o como les digo, es la aspiración de esta democracia que estamos tratando de solidificar, de construir. Y él decía, democracia en primer lugar, justicia social, ¿no? Ética pública y educación, que hoy lo discutíamos con el presidente en su acepción más amplia, no solamente la educación, la currícula, es más, cómo la educación juega un rol transversal en construir, ¿no? este proceso de conquistas históricas, de defensa de los derechos humanos, y que creo que es muy oportuno ponerlo otra vez sobre la mesa, particularmente por todo lo que se vivió en el 2023 y lo que estamos viviendo ahora en este nuevo episodio de gobierno. Bueno, y recuerden que buscar trabajo también es un trabajo, y Transdoc está aquí para hacerlo más fácil. Hay más de 2,000 plazas diarias. Las oportunidades están a tu alcance. Para encontrar estas oportunidades puedes visitar transdoc.com o escribir a info@transdoc.com. Qué bueno que hablaste del 2023. Nosotros en Tangente tratamos en su momento, en tiempo real, de hacer reflexiones, pero todavía eran como tomas en caliente de lo que estaba pasando. Yo personalmente no lo termino de digerir, y es increíble cómo estamos en este momento, a meses de que se ha tomado posesión por parte del gobierno de Arévalo. Creo que hay una sensible frustración de algunas personas con el término de dar resultados, y con esa inmediatez, la necesidad de reflexionar y de encontrar cómo se parece y cómo es diferente este momento al de la 44, como que nos rebasa. Pero hagamos una pausa en el tiempo, y Arnoldo, yo quiero que vos, que sos una persona dada precisamente a conectar esos puntos, nos ayudes un poco. Yo personalmente en este momento, parece que fue hace un siglo, pero estábamos hablando de las mayores demostraciones públicas precisamente desde el 44. El mayor movilización, de hecho, incluso tuvimos en esa ocasión pláticas con historiadores indígenas, y estamos hablando de lo que ellos llaman un yacataje, un verdadero levantamiento que no se miraba en este país desde la época de la independencia. ¿Cómo valoras vos ese momento histórico, sobre todo con una reflexión que tenemos casi un año? Hace un año, después de que estábamos haciendo este programa, estábamos ya en medio de ese movimiento ciudadano para defender las elecciones, pero no entendíamos todavía exactamente qué estaba pasando. Sí, en efecto. Yo creo, de hecho, hay que tener cierta cautela con episodios históricos tan recientes, pero vamos a manejarnos en el plano un poco de las intuiciones, de lo que sospechamos que hay, en el entendido de que las narrativas cambian con el tiempo, pero yo en ese plano estrictamente intuitivo sí veo digamos un proceso de continuidad que ayer precisamente en la conversación a la que se estaba refiriendo Santiago, que fue esta conmemoración de la revolución a partir de las voces de los hijos de los protagonistas, el presidente Arévalo mencionó una cosa que a mí me pareció absolutamente fundamental, y lo dijo a partir de una conversación o de una serie de conversaciones, porque supongo que así era, que él sostenía con quien es un poco su mentor y el mentor de una generación entera, que es Alberto Torres Ríos. Y usaban la metáfora del genio, que una vez fuera el genio es imposible meterlo de vuelta en la lámpara. Y yo creo que una dimensión es lo que Luis mencionaba, digamos, las transformaciones institucionales, sentar las bases institucionales, el de la creación de una infraestructura mínima para la existencia de una democracia, que fue lo que nos proveyó la revolución. Pero hay otra que es del orden de los ideales y de la ética, y del orden de la aspiración, que permanece vivo incluso después del 54. Uno tiene que dimensionar lo que fue el 54 para entender este asunto. Vos tenés una alianza de poderes absolutamente brutales que deciden, con todo el descaro del mundo, interrumpir un proceso democrático en un país. Así es.
con un argumento propagandístico que en ese momento quedaba perfectamente ad hoc, que era el argumento del comunismo. Pero además que era de vanguardia, ¿verdad? O sea, fuimos un laboratorio para una primera operación de ese... Absolutamente. Uno tiene que ver, por ejemplo, el mapa de lo que era América Latina en el momento en que tenías una democracia en Guatemala. Estabas rodeado como una pequeña balsa en medio de un mar tormentoso rodeado de tiburones. La democracia guatemalteca estaba rodeada de dictaduras militares prácticamente en todo el continente. Sí. Con el caso sui generis de México, ¿verdad? La excepción mexicana. Pero bueno, lo que quiero decir es que la revolución lidera una serie de ideales y de aspiraciones de orden democrático y ciudadano que no cesan, que no se detienen nunca. Establece unas inercias de lucha por la democracia que uno las puede perfectamente rastrear a lo largo de la historia. Hay diferentes momentos a lo largo de la historia en donde uno ve concretarse esas aspiraciones. Y durante 30 años, y ese es cuando hablamos de la guerra interna en Guatemala y de la violencia que eso significó, es precisamente en los momentos de búsqueda de participación política, de búsqueda de recuperación de la democracia, cuando se recrudece la violencia, cuando las peores formas de violencia tienen lugar. Un ejemplo clarísimo, por ejemplo, es vos tomás algunas de las masacres que ocurrieron durante los años más crudos del conflicto armado. Digamos particularmente la de Panzós en 1978, que además inaugura una seguidilla de masacres absolutamente brutales cometidas por parte del Estado. Bueno, el reclamo de la gente de Panzós, por lo cual su reclamo fue respondido con la brutalidad y la violencia que fue respondido, venía del 54. Es decir, aquí estabas hablando de gente que estaba defendiendo las conquistas que habían obtenido por la vía de la reforma agraria. Es decir, y a mí me parece que hay un foco fascinante de análisis histórico, que es qué sucede con todos los beneficiarios de las conquistas sociales del 44 que esas conquistas intentaron ser revertidas, intentando restaurar un régimen posterior que en última instancia nunca se pudo, porque el impulso de la revolución era tan fuerte, que nunca se pudo restaurar plenamente al régimen anterior, pero la intención era claramente esa. Entonces, si vos vas sumando las diferentes instancias históricas, etapas, vas a encontrar un poco el impulso, la inercia que comienza en la Revolución 44-54. Vas a encontrar ahí que un poco el espíritu, la aspiración, los valores y la ética de toda esa larga lucha por la democracia llegó hasta el 2023. Hay una consistencia, quiero decir, o por lo menos eso es intuitivamente lo que yo veo. Lo del 2023 es sin duda una ruptura con un régimen anterior, pero también es una continuidad subterránea con viejas luchas por la conquista de la democracia, que va funcionando en etapas. Con lo cual, una de las cosas que podemos aprender desde ya es que cuando nos sentimos completamente derrotados, cuando estamos viendo, por ejemplo, a partir del 2017-2018, cuando comienza la restauración mafiosa, autoritaria, que comenzó hacia la mitad del gobierno de Jimmy Morales y se extiende y se profundiza durante el gobierno de Yamatei, y estamos todos absolutamente desesperanzados y creemos que esto ya no vuelve atrás, la historia te dice, momentito, los procesos de largo plazo son precisamente eso, de largo plazo, y la esperanza encuentra canales distintos, y esto que parece que en este momento está dormido resulta que no lo estaba tanto. Entonces yo veo paralelismos muy específicos entre el 2023 y el 44, movilizaciones sociales, etcétera, que no habíamos visto en mucho tiempo. Hay otros ejemplos, ¿verdad? Tenés el 62, tenés el 78-80, las grandes marchas de los 2015. Tenés 2015, etcétera. Tenés el proceso que nos condujo a la democracia que tenemos hoy, ¿verdad? Claro. Entonces tenés otros momentos, pero sí, claro, se pueden establecer paralelismos entre 2023 y 2024. El más claro es esta clase de milagros y de casi bromas pasadas que les gusta jugar a la historia, como que es el hijo de Juan José Arevalo quien está encabezando políticamente este proceso de transformación. Pero yo, más que buscar paralelismos entre un momento histórico y otro, lo que me llama la atención son estos procesos de continuidades que están pasando subterráneamente y que nuestra tendencia al pesimismo nos hace invisibilizarlos. Y es una tendencia, y con esto termino, razonable, porque la violencia
la violencia, la deliberada y brutal violencia con que toda manifestación de búsqueda de participación política democrática en Guatemala fue brutalmente atacada. Entonces hace sentido, digamos, que te gane, mirando hacia la historia, que te gane el pesimismo. Hacemos una pequeña pausa más para recordarle que si su amigo canino tiene problemas del corazón, puede preguntar a su veterinario por Pragma y Pigmebodan de Bauer. Este es un excelente producto para cuidar el corazón de nuestros perros. Tiene el mejor precio en el mercado. Es importante siempre consultar con su veterinario antes de administrar estos productos, pero busque Pragma y Pigmebodan de Bauer. Es increíble, ¿verdad? Pero ahorita a lo que se enfrenta este gobierno es a la necesidad de dar resultados. Pero a pesar de que los puedas dar, dependes después de cómo comunicarlos. Y básicamente yo tenía este libro aquí precisamente porque es el que más me gusta de esa época, La Esperanza Rota, en su versión en inglés, de hecho, como fue escrito por Piero Gleijeses. Porque esta parte es verdaderamente ya parte del mainstream de la historiografía gringa. Cuando lees obras, por ejemplo, de Estados Unidos, actuales, recientes, a mí me gusta mucho esa historia en un tomo de Jill Lepore que se llama These Truths, estas verdades, que termina precisamente después de que la victoria electoral de Donald Trump, que estamos ahora a unas semanas de las elecciones en Estados Unidos. Asumen los historiógrafos gringos como esa fue una lucha de una nueva generación de armas donde la desinformación era la vanguardia en ese momento. Y toda esta promesa que hemos tenido de cubrir con la huella digital, de tener los medios a nuestra disposición, en ese momento hacer esos montajes y esas asimetrías de información con las que jugaron en Estados Unidos para exacerbar el sentimiento en contra de la democracia guatemalteca y después bajársela, hoy en día la vemos de otra forma. La vemos que está mucho más fácil crear esas piezas de desinformación, está como descentralizada la creación de la desinformación, la tecnología para crearla está en todos lados. Entonces te lo quiero preguntar a vos. Ustedes, dentro del esfuerzo de comunicación, que vos sos como el coordinador central del Ejecutivo, ¿qué reflexiones tienen acerca de que vemos en este momento cómo verdaderamente la desinformación vuelve a ser el arma central, solo que, como te digo, mucho más bajo el costo de generarla? Lo miramos claro, por ejemplo, en la campaña que hay en este momento, especialmente, yo creo que en todas las carteras, ¿verdad? Pero especialmente la diría yo, la que hay alrededor de la cartera de educación, que si te das cuenta hay un esfuerzo sostenido alrededor de exacerbar sensaciones y emociones, visceralidad, con el tema de la educación sexual en las escuelas, y mucha mentira acerca de qué se está haciendo. Pero esa es la punta de lanza. En general, hay un montón de un aparato de desinformación para socavar lo que está haciendo este gobierno, más el reto de que da resultados en este primer año, en estas condiciones, está difícil. ¿Cómo se ataja eso, Santiago? Si es que tenés alguna noción de cómo hacerlo. Bueno, no, claramente es uno de los desafíos que identificamos desde el inicio, ¿no? Vimos una mutación de las herramientas que se tenían en el régimen anterior ahora, y sí vemos un aparato muy bien articulado, incluso financiado. Yo sí diría que no es un costo bajo, porque sí hay una articulación detrás de este esfuerzo para desinformar, ¿no? Y solo el hecho que toquemos este tema en este espacio creo que es oportuno y pertinente, porque creo que el proceso, justamente la literatura alrededor de la desinformación te dice que uno de los primeros pasos es su conceptualización, ¿verdad? Tienes desinformación, tienes malinformación, que hemos visto notas periodísticas de diferente índole, y como gobierno pues tenemos primero una responsabilidad de poder tocar el tema con las matices que merece, pero también de poder producir información que pueda ser cotejada, ¿no? Información que pueda ser validada, no en el sentido de que todo lo que diga el gobierno tiene que ser tomado como un Kool-Aid, sino más bien cómo eso refuerza también la reflexión crítica alrededor de grandes problemas de la sociedad. Tiene que haber también un proceso de educación digital, ¿verdad? Hoy el principal instrumento que tenemos es esto, ¿verdad? Las redes sociales, y creo que puede haber un proceso de educación digital para entender, ¿no?, cómo este fenómeno puede tener efectos pues, nocivos, ¿no?, en el proceso democrático, ¿no? Y en tercer lugar, que para mí es un tema fundamental, es cómo articulamos también a los diferentes sectores involucrados en este proceso, involucrar
a los periodistas, a involucrar a la academia, a involucrar a sector gobierno, involucrar inclusive el sector privado, liderazgos indígenas, para que esto pueda convertirse, ¿no?, en un tema relevante dentro de la discusión, que podamos también contrarrestar esta ola que busca, y lo digo con total claridad, golpear a un gobierno que les es incómodo, ¿no? Con estas sensibilidades que tú mencionas, temas como la religión, como temas como alrededor de la educación, alrededor de los programas de salud, y como gobierno pues estamos comprometidos con ese proceso. Justamente hemos estado conversando con diferentes actores para poder tener pues mejores instrumentos para atajar esto, y que también seamos lo suficientemente abiertos para discutirlo. Creo que es un primer estadio para poder lograr ¿no? Resultados mejores, ¿no? Y que contribuyan a este ecosistema de ir construyendo los cimientos democráticos que bien Arnoldo refería. Solo una reacción rápida a lo que estás diciendo. Yo creo que nosotros tenemos una ventaja en términos de posibilidad de aprendizaje histórico, y es que de hecho el arma primordial para la interrupción de la democracia en Guatemala, para el golpe de Estado del 54, fue precisamente la propaganda, que hoy le llamamos esa propaganda mentirosa, etcétera, que hoy le llamamos todos estos desinformación, fake news, todo lo que ustedes quieran. Esa fue masiva, financiada, diseñada por un publicista en Estados Unidos, que fue contratado a su vez por la United Fruit y después por la United Fruit Company, por la Junta de Directiva de la United Fruit Company, y después por el Departamento de Estado de la CIA, etcétera, etcétera. Fue masivo, pero el instrumento principal, lo que finalmente fue capaz de romper, porque ganó las voluntades y cierto apoyo popular y contó una historia de supuesta legitimidad a los golpistas, fue de hecho la propaganda. Y una última cosa, porque vos hiciste una pregunta hace un rato, que se le hiciste a Luis, y que Luis te la comenzó a contestar. Yo nada más quisiera añadir una cosa. Pero no la contestó bien, fue lo que te quiso decir. No. Qué bárbaro. Sí. Qué duro. Es que la pregunta era, ¿por qué habría alguien que piensa que es irrelevante conmemorar un episodio histórico como Sí, la cierto, revolución no la contestaste. del 44? Es que de hecho no la contestó. Sí, no la contestó. Es que la iba a contestar en la segunda vuelta. Como buen político. Y es que fíjate vos que digamos, lo que se esconde detrás de alguien que diga eso sobre ese episodio o sobre cualquier episodio histórico que esté sujeto a discusión, y en última instancia sobre cualquier discusión, que cualquier discusión no hay que tener, lo que se esconde detrás de esa clase de posturas es una enemistad con la democracia. Porque la democracia tiene el problema Es cierto. de que exige la convivencia de narrativas, de forma pacífica sin duda, pero la democracia es ruidosa, la democracia no tiene un solo relato. Y generalmente los enemigos de la democracia, lo primero que son, al serlo, son enemigos de la multiplicidad de relatos, enemigos del diálogo, del cruce de voces, del ruido. La democracia es ruidosa y a veces por eso mismo confusa. Los enemigos de la democracia tienden a querer un relato único, uniforme, el de un solo pensamiento, que generalmente es el de ciertos postulados ideológicos que operan, digamos, como en las grandes religiones a la manera de los dogmas y que no se pueden discutir. Y entonces a mí me parece que cualquiera que diga que no se debe tener una discusión sobre esto, que un episodio histórico como la revolución, hágame el cabrón favor, no se debería de discutir. Lo que anida detrás de una postura como eso es una enemistad con la democracia, con el ruido de la democracia y con el cruce de narrativas que exige una democracia. Se lo voy a volver al pelón, fíjate. Aprovechando esto. Sí. Hacemos una pequeña pausa para recordarles que nuestro patrocinador Madera San Miguel ofrece una solución integral de productos y servicios de madera y para madera dirigida a fabricantes de mueble y a usuarios de productos de madera. En San Miguel ustedes encontrarán cortes precisos y personalizados para satisfacer sus necesidades de diseño. Además, San Miguel brinda servicios de torno, dando forma a la madera con maestría y atención al detalle. Ustedes pueden visitar cualquiera de las tiendas que San Miguel tiene por todo el país para recibir asesoría, o también pueden buscarlos en su página web sanmiguelmadera.com. Voy a agregar un elemento, ya que estamos ciudades sobre ciudades, dirías tú. Por eso los pusimos en las esquinas. Espérate, ya nos vamos a ver. No, el elemento que quería agregar es que es bien curioso cómo
ha habido también transformaciones en cuanto a la relación que la sociedad guatemalteca tiene con los relatos historiográficos, históricos de la revolución. Es decir, esa relación cambia. Fíjate cambia que eso te iba a un montón. preguntar, así te lo iba a tirar, cabal. ¿Va? Y por ejemplo, o sea, en el 54, cuando cae Arbenz, se producen una enorme cantidad de libros. La Revolución Guatemalteca, Cardoso de Aragón, que anda por ahí, ¿Por qué lucha Guatemala?, de Manuel Galich, Guatemala, la democracia del imperio, de Juan José Arévalo. Hay toda una serie de textos que nos ayudan un poco a, digamos, a 70 años de distancia, a entender lo que se debe haber sentido cuando un proyecto de país se derrumba. Sí. Pero es bien curioso cómo en el 54 tanto la izquierda como la derecha abjuran de ciertos personajes. De Arbenz, por ejemplo, la lectura, la relación que la gente, los distintos sectores intelectuales, académicos, políticos y populares tienen con la figura de los principales actores de la revolución, es variable. En los años 60 era muy problemática la figura de Arbenz. Claro. Muy problemático sobre todo los que volteaban a ver a formas antidemocráticas. Claro, porque avanzar la tenías causa. el ejemplo Y era el de la cuento revolución cautelar. triunfante Sí. de Fidel Castro, que además había sido capaz de defenderla en Bahía de Cochinos, etcétera, esa narrativa, ¿no? Correcto, y hay toda una cosa de la casi de la virilidad, ¿verdad? Que significa defender una revolución y quedarte ahí hasta que el barco se hunde, y si te matan, mejor. Claro, porque luego 10 años después está el ejemplo de Allende. Allende, exacto. Pero es bien curioso cómo con el paso del tiempo la relación de fuerzas cambia. Por ejemplo, un año que yo creo que es central para el proceso político guatemalteco, no solo que el corte que podemos hacer hoy, sino hacia futuro, es el año 2013, que para nosotros, yo creo que hablo en nombre de mi generación, dijeras, generación nacida a mediados de los 80, fue un año revelador en muchos sentidos, porque ese año coincidieron varias cosas, pero las centrales son el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt, donde escuchamos de viva voz una enorme cantidad de testimonios, de datos y de argumentos y de razones sobre la historia dolorosa de este país en los años 80, y en septiembre de ese mismo año fue el centenario del nacimiento de Arbenz. Y yo creo, a partir de ese momento empiezan todo un proceso de revisitación histórica. Hay que recordar en el año 94, cuando vienen los restos de Arbenz al país también, que es una cosa apoteósica. Y ahora, digamos, vos ves en las manifestaciones, se vio en el 2015, se vuelve a ver en el 2023, cómo las figuras de Arbenz, de Arévalo, son estandartes de lucha de la gente, porque ahí estaban, en mantas vinílicas, había un señor que andaba con una manta vinílica de Arbenz, a manera de estandarte casi de hermandad religiosa, con unas borlitas que le pegó abajo, y veías moviéndose entre la multitud una figura de Arbenz. Y entonces es bien interesante cómo la experiencia política actual, sea la que sea, transforma también las imágenes que uno tiene del pasado. Y hay que recordar a Benjamin cuando dice el pasado salta en momentos de peligro. Correcto. Y salta de maneras a veces un poco imprevistas, absolutamente imprevistas, diría yo. Y es muy curioso que ahora, 80 años después del 44, podamos hacer una nueva lectura, ¿verdad? Y afortunadamente no estamos huérfanos, es una frase que vos decís mucho. No estamos huérfanos en cuanto a los argumentos que tenemos que tener en cuenta para pensar este momento, ¿verdad? Ahí están los libros que se escribieron en ese momento y toda la enorme producción, porque si algo se produce en Guatemala son libros sobre Guatemala, ¿verdad? Que nos ayuda a entender las cosas. Y ahí se la quiero tirar a Santi, porque aquí habemos 4 pues vástagos de élites guatemaltecas. No les gusta a veces que uno diga élites, pero háganle, mijitos, porque eso somos realmente. O sea, solo la forma como nos ganamos la vida, como no tenemos callos en las manos, la posibilidad de haber ido a la universidad, los que estamos acá, somos élites y tenemos que reconocernos como tal. Pero este país parece tener una maldición de élites muy ignorantes. Entonces, a la hora que te la tiro en 2 dimensiones. Primero, la comunicación que tenés que hacer, que debe pegar para la gente. Pero también esos amigos a los que vos referías y te decían que por qué ahora sos comunista. Sí, precisamente, o sea, son 2 expresiones, obviamente, uno entiende por qué algunas personas pues no tienen ni siquiera tiempo de poder entender estos procesos históricos y caen en la caricatura. Pero, ¿cómo enfrentás precisamente en ese círculo social en el cual los conocemos,
Y básicamente pesa más el prejuicio que la capacidad de poderte remontar a tu sector de pertenencia que defiende intereses. Todos los sectores defienden intereses. Y poder tener esa perspectiva donde puedes conectar con tus cuates y terminas diciéndole, miren, animalitos de monte, no soy un comunista, ¿verdad? Con mucho cariño, además. Bueno, es un reto. Yo soy el más joven de este panel. No tan joven, no mucho más joven, pero soy más joven. Bastante. Me voy a ir a rasurar. Y creo que también nuestra generación tiene una responsabilidad de poder tener estas aproximaciones. Y no solamente estas élites que tú mencionas, yo creo que en general el hecho, algo que conversábamos antes y que a mí me gustaría hablar en este espacio, es como yo desde mi particular punto de vista, desde un treintañero, se han cumplido 30 años, veo este proceso. Y es un proceso con el que me identifico cada día más, aun y cuando yo creciendo no tuve tanta aproximación, sino cuando hasta que llegué a la universidad, mi primer año de universidad fue precisamente el 2013, estudiando Derecho, viendo el juicio de genocidio, e independientemente de la posición al respecto, para mí lo más valioso fue poder entender el raigambre histórico que había ahí, ¿no? Y poder entender los personajes y cómo llegamos a ese contexto que se nutre de este escenario que ya pintaba Arnoldo. Yo creo que mi responsabilidad como no solo funcionario público, sino también como alguien que ha tenido pues acceso también a la historia, a la literatura, es poder conversarlo, ¿no? Poder conversarlo también desde un plano de transparencia, desde un plano de no personalizarlo, porque he entendido que a veces yo como abogado tiendo a ser un poquito más volátil, pero me ha ayudado mucho poder proyectar, ¿no? Lo que yo entiendo de la revolución y cómo yo la interpreto en el contexto que vive el país. Y al final lo resumo a lo mismo, estos ideales, estas aspiraciones que siguen vigentes en el pueblo de Guatemala. Uno las ve, seguimos aspirando a ser un país democrático, aspiramos a la justicia social, ¿no? Y eso es una aspiración que yo tengo y me podrán decir comunista, ¿no? Pero es cuando uno entiende las grandes brechas que aún vivimos a pesar de haber pues abierto un camino democrático en el 44 y después con esta nueva ola democrática a partir del cambio de la opción de la Constitución, es cómo podemos seguir aspirando a una justicia social que realmente tenga impacto en la vida de los guatemaltecos. La ética pública, ¿no? Que es creo que el elemento central de lo que fue la gesta del 2023, no nos perdamos. Eso fue algo que estuvo patente en cada uno de estos momentos que se vivieron a finales del año pasado. Creo que son elementos que yo por lo menos trato siempre de incorporarlos a estas discusiones con las élites, como tú mencionas, o con las personas con las que converso, y también elementos centrales de la comunicación de gobierno, ¿no? No, y te la quería tirar a vos solo antes de que intervengas, pero puedes tomarla donde la dejó Santi, pero te la quería tirar precisamente porque yo te he conocido a dos piezas que son de literatura, piezas de propaganda y piezas que son de literatura y propaganda a la vez, precisamente alrededor de esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se comunican de una manera efectiva esas ideas y cómo entender las diferentes dimensiones para poder maximizar el efecto al final que uno quiere, que es que el guatemalteco entienda su propio proceso? Bueno, sí, antes de responder, ya te voy a pedir que me la repitas. Se me va a olvidar. No, yo quería mencionar, muy en la línea de lo que mencionaba Santiago, una de las tantas paradojas que entraña la Revolución de Octubre y que tiene que ver con el corte abrupto de su proceso en el 54. Esa manera traumática, absolutamente traumatizante, que digamos, gente que nació 40, 50 años después, de alguna manera sigue sintiendo los efectos de ese terremoto político, uno de los efectos que esa forma de acabarse de la revolución como proceso concreto en la historia, es que preserva su sentido de posibilidad y de latencia. Es decir, hemos visto a lo largo de la historia en América Latina el proceso de la Revolución Mexicana, ¿va? Cómo de la Revolución Mexicana del 10, surge este partido único que se vuelve un monstruo inverosímil como el PRI, procesos como la Revolución Cubana, no digamos la Revolución Sandinista, ¿va? Que entra en un proceso de descomposición impresionante. Sí, esa defecia.
Y es bien curioso que la Revolución Guatemalteca, digamos, no tuvo chance De podrirse. Exacto. Y en ese sentido, la enorme paradoja contrarrevolucionaria es que nos dan esa posibilidad de acercarnos a ese momento y de encontrar cosas que están vivas. Es perfecta porque fue truncada. La pinche paradoja. Ajá. Terrible. Es como la paradoja de la muerte de Allende, que lo convierte en un ícono irrevocable de América Latina. Sí. Y en ese sentido, atendiendo a lo que decís de cómo... Entiendo que lo que mencionas es cómo se comunica la historia en sus distintas... Para maximizar su efecto, defendiendo de en sus distintas, de las distintas dimensiones, digamos, para justo encontrar eco en un pueblo para el que solemos usar un montón de frases que son absolutos lugares comunes, que no tienen ninguna base factual, creo yo, que no lee, que no se interesa, que está absolutamente despolitizado, que está dormido, que está ocupado sobreviviendo, ¿verdad? Muchas de esas dimensiones quizá tengan un elemento de certeza, pero sí que hay un enorme interés y yo diría un hambre entre sectores a los cuales muchas veces le echamos en cara que la tecnología les comió los ojos, ¿verdad? Que solo tienen ojos para el teléfono y para el Netflix, y en efecto vos ves, teniendo una librería, doy fe de eso, que un montón de gente, muy chavitos, muy jóvenes, están buscando fuentes para entender un poco el desmadre en el que están parados. Y esas fuentes tienen distintas vías para acercarse a esos chavitos. Y pienso la importancia, en primer lugar, de la historiografía académica convencional, es decir, los fundadores de las ciencias sociales en Guatemala, y cómo han entendido este momento. Guzmán Bocler, Edelberto, un poco más para acá, casi que todos los académicos serios, antropólogos, historiadores, pasan en algún momento por la revolución, y de todos esos textos algo sacas. Por otro lado, la ficción también, que quizá ficciones sobre el momento revolucionario no hay tantas, pero sí que en buena parte de la narrativa guatemalteca, en la poesía sí hay intenciones políticas muy claras. Claro. Bueno, pero Vargas Llosa le entró eso es bien curioso. Sí, pero no aquí, ¿verdad? Una de las grandes novelas, digamos, de las novelas más ambiciosas sobre indagación al respecto de Arbenz, que venga de un Nobel y digamos un Nobel que es absolutamente maravilloso en términos literarios, en términos políticos yo no sé, ¿verdad? Pero cómo se aproxima a la historia de Arbenz es maravilloso, ¿no? Y se desprejuicia. Y sobre todo precisamente desde ese lado ideológico. Y yo estoy absolutamente convencido de que el resultado de ese libro, ¿De qué obra estamos hablando, Pelón? de Tiempos Recios, que además es un titulazo. Hay que leerlo. Para mis amigos de derecha también los invito a leer. Fundamental. Yo estoy seguro que probablemente el público más inmediato que tenía interés y morbo un poco en descubrir qué había dicho Vargas Llosa sobre Arbenz, salió profundamente decepcionado. Claro. Porque encuentran ahí un personaje absolutamente consciente del suelo donde está parado, de las condiciones políticas en las que opera, un tipo que se formó un montón, tenemos evidencia de eso. María Vilanova en su libro, mi esposo, el presidente Arbenz, habla de cómo este soldado se politiza, se estudia y en base a eso toma decisiones y genera políticas. Entonces, pues sí, hay un montón de formas del discurso que ayudan a acercarse, y uno que es absolutamente central y que nosotros lo hemos experimentado en carne propia es el discurso visual, el discurso gráfico. ¿Cómo te acercas vos a las fotos, que son documento histórico y que de alguna manera ilustran un libro? Y nuestra colección Memoriales, que se funda en la Revolución, ahí están el libro de Arbenz, el libro de Arévalo, el tratamiento gráfico que Álvaro Sánchez ha dado a ese material, creo que es en buena medida responsable de que chavitos, muy chavitos, más chavitos, se fascinen con el asunto y le entren. Y claro, y ahí ya he hecho el gancho, digamos, el texto ya hace lo suyo. ¿Cuándo me vas a dejar hacer los anuncios parroquiales de las actividades? Por favor, hacerlos ahorita. No, bueno, en el marco de la celebración de los 80 años del 20 de octubre, que queremos invitar a todos los escuchas de este podcast a que nos acompañen a las actividades del sábado, el domingo y el lunes. Mañana habrá un mapping, un recorrido alrededor de la ciudad que empieza en la Guardia de Honor a las 6 de la tarde, pasa por el edificio del IX, después se va por el Crédito Hipotecario Nacional, Banco de Guatemala, IX,
Fuerte San José, Palacio de Gobernación y termina en el Palacio Nacional. Es una actividad en la que van a poder participar las familias, los niños, una oportunidad histórica para conocer también estas joyas arquitectónicas y su vinculación con el momento histórico. Terminará con un ensamble de marimbas en el parque, así que los esperamos. Y el domingo, que es el 20 de octubre, vamos a tener por primera vez a la Orquesta Sinfónica con la banda marcial. No voy a anticipar cuál va a ser la pieza que va a tocar, pero va a estar el presidente de la República, va a dar unas palabras. También es una actividad gratuita. Los invitamos para que nos acompañen. En el ínterin habrán muchas otras actividades. Pueden ingresar al sitio revolucionviva.com. Torneo de ajedrez mañana en la mañana. Va a haber un homenaje a Miguel Ángel Asturias. Van a haber entrega de 5,000 ejemplares en las gobernaciones departamentales. Y habrá también actividades aquí en La Sexta. Habrá muchas actividades que, de nueva cuenta, los invitamos y espero que nos puedan acompañar también para darle vida a este momento histórico que vive el país y que también podamos aprender de todos sus detalles, de sus matices. revolucionviva.com. Por cierto que felicitaciones también al esfuerzo que están haciendo también. Creo que el Ministerio de Cultura y Deportes, la parte de cuidar y esas actividades que han hecho en el Palacio este año, realmente tal vez tendrá un valor simbólico, pero para mí es impresionante ver gente haciendo cola para entrar al Palacio y volverlo a vivir. Claro, gente que sepa que el Palacio es suyo. Sí. Y una cosa interesante de esto que va a suceder este fin de semana es recobrar un poco la conciencia espacial, ¿verdad? Del acontecimiento histórico. Es decir, estamos en el mismo espacio. Sí. Y por aquí, por estas calles, en estas calles hizo la revolución. Sí. Por estas calles pasaron los tanques. Ya te estoy atacando ahí. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Y en, digamos, países como el nuestro, que tienen tan mermada su actividad pública, el gozo del espacio público, esto creo que es aquí importante. En el pasaje Rubio estaba la urna de votación donde votó Juan José Arévalo y hay foto. Sí. Hay foto, le pueden venir a ver. Sí, aquí al lado de la librería. En diciembre del 44 está ahí parado en el pasillo esperando para emitir el voto. Sí, pues. Te quería preguntar, Arnoldo, hace un rato estábamos hablando que alrededor de cambios culturales y de régimen tienen que, inherentemente, ¿verdad? Y yo creo que es difícil de entender si son un motor o después de eso se quita la tapa al pomo y salen a borbotones movimientos culturales y artísticos. Y parece ser un debe en este momento. Cuando estábamos aplanando calles en el 2015, yo pensaba quién de ustedes iba a escribir la gran novela sobre lo que estábamos viviendo. Y todavía no. Por ejemplo, Julio escribió, no necesariamente ustedes dos, pero por ejemplo, el pinche Julio, ahorita exorcizando los demonios de su carrera, escribió La noche se viene sin ti. Pero todavía falta, ¿verdad? Esa gran novela y otras piezas acerca, ni siquiera diría yo solo el 2015. Yo estoy, como somos de la misma generación, para mí también simbólicamente me volví a enganchar con el país, y lo he dicho otras veces con el 2012 y el juicio por genocidio, pero qué brotes verdes, mirás en ese sentido, la imperiosa necesidad al final de cuentas de ustedes, los que tienen esa capacidad de poder sentar y lo que tienen acá, volverlo, que los dedos tecleen y de eso podamos hacer obras que perduren, no solo mera propaganda. ¿Qué brotes verdes hay para ese movimiento que refleje esa apertura o por lo menos esa ebullición que tenemos en este momento todavía como en latencia desde hace tantos años? Absolutamente. Pero antes de responder esa pregunta... que ya está respondida, pues acabas de... No. En serio, antes de responder esa pregunta, quiero nada más retomar una manera como vos, Santiago, presentaste algo que deberíamos llamar despertar a la historia, que ocurre en el plano individual. En el laberinto de la soledad, Octavio Paz tiene esta línea que dice algo así como: despertar a la historia significa adquirir conciencia de nuestra singularidad. Es el momento de reposo antes de entregarte a la acción o al hacer. No me acuerdo exactamente cómo lo pone, pero es un momento de reposo previo a salir al mundo. Que significa que uno no termina, y esto es muy serio en términos de cómo habitas tu cuerpo y vivís tu vida y transitas por el mundo.
Vos tenés dos opciones, básicamente. ¿Transitas este mundo con los ojos cerrados o lo transitas con los ojos abiertos? Y transitarlo con los ojos abiertos implica darte cuenta de que sos un individuo con características individuales, pero al mismo tiempo formas parte de una sociedad. Y esa sociedad forma parte de una historia, es decir, que tiene una memoria compartida y una sensibilidad compartida. Y ese acto de despertar a la historia es necesario previo a la construcción de ciudadanos activos que participen y que construyan finalmente una verdadera democracia que no puede existir ni concebirse sin participación. ¿Qué quiero decir? Que todas estas conversaciones y un poco también el ánimo que hemos tenido detrás de nuestro podcast de historia que inauguraste y que convocaste vos, y que después se desapareció completamente, ¿verdad? Pero volverá, volveré. teaser. Sí. Con diente de oro y minifalda. La idea es precisamente esa, entender que tenemos un pasado común, adquirir al mismo tiempo conciencia de nuestra singularidad, pero reconocernos como habitantes de la intersección esa donde habita la historia y el presente, y lo individual y lo colectivo. Sin eso, yo creo que no terminamos de entendernos plenamente como individuos a nosotros mismos. Es un espejo en el que inevitablemente nos tenemos que mirar si queremos transitar por este mundo con los ojos abiertos. Y este es un llamado individual. Ya ni siquiera es un llamado a la acción política, a la transformación. Es que en serio, si vos no tenés ese proceso de despertar a la historia como el que tuviste vos y que nos acabas de despertar, y que con características diferentes, pero tuvimos todos nosotros, no terminás de saber exactamente quién demonios sos, ¿verdad? Y yo creo que una reflexión como por ejemplo en torno a la revolución está haciendo eso. Sobre la dimensión cultural, yo esta pregunta se la voy a decir una cosa, pero en realidad se la voy a devolver a Luis y te voy a decir por qué. Aunque es bastante obvio por qué. Mira, efectivamente, no puede haber procesos de tanta transformación como por ejemplo el nacimiento de una democracia o la interrupción de esa democracia que no sean capturados por el pulso sensible de una sociedad que son sus artistas. Entonces estos procesos históricos necesariamente generan arte. Estoy seguro que los procesos de transformación y los cambios que estamos viviendo ahora generarán sus propios artistas, generarán sus propias obras. Y los que hemos escrito antes de esto y los que hemos producido algo antes del 2023 y antes, también lo hicimos afectados un poco por los traumas del pasado, etc. Sí. Que sin los cuales, es decir, no es nada más capturar no es nada más que ese pulso sensible va a capturar el momento transformador histórico, es que también ese pulso sensible está capturando los traumas del pasado. Y como no los enfrentamos, como no hay un proceso de sanación colectiva en este país, porque para empezar ni siquiera estamos dispuestos a aceptar los horrores del pasado, que sería el primer paso para sanar, entonces siguen operando en la forma de traumas y en consecuencia siguen apareciendo en las obras de arte, etcétera, y siendo esto, y el arte como se convierte sino como fantasmas. en un correcto. Y el arte sigue constituyéndose en una especie de canal para la manifestación de los síntomas de esos traumas. Y esos traumas también tienen síntomas en la vida cotidiana y social. Estas cosas absolutamente delirantes que le ocurren a uno en términos de violencia, etcétera, en la calle, tienen un origen traumático, es decir, que no hemos tratado y que no hemos sanado. En fin, la razón por la que le devuelvo esta pregunta a Luis es porque, además de ser poeta, escritor, etcétera, y arqueólogo, y revendedor de boletos. Y empresario. Fuera del estadio. Y empresario. Sí, emprendedor no, empresario. Empresario. Es un librero. Y un librero es una responsabilidad cabrona en el sentido de que sos una especie de guardián de la memoria, del conocimiento y de la sensibilidad. Y de la concreción. Porque la sensibilidad, la memoria, etcétera, es lo que tenemos aquí detrás. Es exactamente eso, eso es lo que representan los libros. Y entonces, una manera de partir esa pregunta que has hecho en dos para hacerte la voz. La primera parte es, ¿por qué crees vos que los revolucionarios del 44-54 tenían esa conciencia absolutamente clara del papel esencial que debe jugar la cultura en una sociedad democrática? Y por eso la estimularon con tanta intensidad, porque la explosión cultural que significó el 44 y 54 es extraordinaria. Todavía. Y no hemos tenido ninguna. Y reverbera. Y la segunda es, al responder eso, habrás respondido también
¿cuál es ese papel? ¿Cuál es el papel de la cultura y de la creación artística, del pensamiento y de la sensibilidad en una democracia? Porque es algo que necesitamos, creo yo. Y esa es la conclusión del programa de hoy, Luis, así que por favor, Nítido. cerrarnos. Pues complicado porque son preguntas que tienen un montón de ramas para poderse responder, pero para tratar de sintetizar, yo creo que en efecto la producción cultural, la producción simbólica, estética de una sociedad va de la mano con, con la base, ¿no? Con la economía y la política y la salud o la falta de salud de una cotidianidad. Y en el caso de la Revolución de Octubre me parece que había sujetos puntuales con una sensibilidad muy particular. Pienso, es absolutamente central reivindicar el papel revolucionario de Enrique Muñoz Meani, por ejemplo. Uno de los individuos más brillantes que ha parido este país y que tuvo en efecto mucha influencia para darle elementos a la explosión cultural que significó ya el 45, ¿verdad? Evidentemente esto tiene que ver con la presidencia, con un tipo como Juan José Arévalo en el poder. ¿Qué puedes esperar, verdad? Tiene que haber un apoyo y el Estado tiene que enfocar su poder, sus posibilidades para favorecer algo que, vamos a decir que no funda el Estado, porque el arte siempre estuvo ahí, incluso prefigurando la caída del dictador Jorge Ubico. Es decir, el grupo de poetas, escritores, donde está Tito Monterroso, Torraúl, un montón de gente en los años 40, es fundamental para que la dictadura empiece no a abrirse, a romperse. Claro. Y en ese sentido lo que hace la revolución Yo no me ubico. es reivindicar el papel y el valor central que tiene la producción de símbolos en una sociedad. ¿Y quiénes son los que producen los símbolos? Los artistas, los pensadores, la gente que está con un ojo abierto también en una dimensión distinta y que trae elementos y los comparte con la sociedad. Y digamos, producto de esto y de gente como Luis Cardoso de Aragón, como Raúl Leiva, como Mirna Torres Rivas, la gente que fundó el ballet, la Sinfónica, todas estas instituciones culturales que aún hoy el gobierno patrocina, ¿verdad? La revista de Guatemala que funda Cardosa con fondos específicos de la Presidencia de la República, donde publicó Medio Mundo, ¿verdad? Donde es probablemente el producto cultural más relevante del siglo XX en el país, sale de ahí y de esa conciencia de la gente de la revolución, de la importancia de los símbolos. Eso es algo que no hemos vuelto a tener. Yo creo que hasta el día de hoy no hemos vuelto a tener una conciencia así desde las élites políticas. Pero sí hay que decir que los artistas, los intelectuales siempre han estado ahí. Y en los momentos más yucas de los años 70, 80, donde la matacinga era una cosa espantosa, siempre hubo gente diciendo y creando, ¿verdad? Y eso yo creo que le da un valor increíble a la obra de la gente que vino después, muchos de ellos mártires, ¿verdad? José María López Valdizón, Otto René Castillo, Roberto Obregón, Luis de León, un montón de gente, ¿verdad? Estos son los emblemáticos, pero hay un montón de gente atrás. Y en el caso de que el gobierno sea nuevamente consciente de esa necesidad, de esa importancia y que valore el papel de los pensadores, de la gente que hace arte, de la gente que traslada los símbolos y los comunica con la sociedad, creo que va a dejar una marca que es difícil de borrar, ¿verdad? Hay un montón de transformaciones que de alguna manera son reversibles y son bien dolorosos cuando se revierten, pero pensar en que un gobierno y que un Estado, más que un gobierno, un Estado, invierta en sus creadores y facilite la posibilidad de crear, yo creo que está dejando una huella importante en la historia. Yo espero que este gobierno, los que sigan, sean conscientes de eso. Y creo que hay material en estos cuadros, digamos, para hacer esa conciencia. Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo. Este no va a ser el último programa que hagamos del 44. Pero sí de este año. Fue el de este año. Pues mientras haya vida. Qué gusto tenerlos, de veras. Qué buena conversación. Gracias. Gracias a los tres por haber estado aquí. Gracias a vos por convocar. Y gracias, como siempre, a ustedes, audiencia, por estar ahí pendientes de Tangente. Ya sabe, nos sirve un montón que le den duro a seguirnos en todas las redes, nos ayuda para llegar a más gente, compártalo. Y creo que
vale la pena escuchar los programas distintos que hemos hecho del 44. No sé qué vamos a hacer el año entrante, pero de veras tratamos de hacer algo distinto esta vez. Así que le agradezco mucho el talento de mis buenos amigos que me rodean aquí. Y hasta la próxima. Nos vemos. Y Gracias. sigan revolucionviva.com para las actividades del fin de semana. Espero que nos puedan acompañar. Chao. Exacto.